Es computer. Bueno, lo que les decía, el establecimiento del programa de orquestas juveniles, infantiles y juveniles, en Argentina se produce a partir del 2005. Lo crea el que era, no me acuerdo si en ese momento era director nacional de música y danza, se llamaba, no importa mucho. Rolando Goldman, un charanguista. Eh, en algún momento nos peleamos mucho, pero un tipo que estableció este programa y que fue de lo mejor que hizo el Estado argentino en cultura en los últimos 20, 25 años. Junto con un programa de talleres en las cárceles y algunas cuestiones, porque ¿qué es lo que reivindicamos nosotros como cátedra, yo en mi trabajo y demás? Que es, en todo caso, estamos ofreciendo herramientas democráticas, pero no estamos solo democratizando el consumo cultural, o sea, bajando muchos bienes culturales para que sean consumidos por la población. Se está promoviendo la producción cultural de la sociedad e incluso en todos los subsectores sociales. Digamos, una persona de clase alta tiene todos los consumos culturales que quiera porque los puede pagar. Y si le gusta la música clásica, va al Colón, tiene abono, si le gusta lo que fuere, lo puede pagar. Pero hay otros que están desprovistos de la posibilidad. Y más si uno solo tiene tiempo para pensar en la pura subsistencia material, la producción simbólica pierde espacio. Pero esto es así y nos pasaría a cualquiera de nosotros. Eh, entonces, empieza este programa, se establecen en escuelas de lugares de barrios populares, de zonas carecientes y demás, y se empiezan a acercar niños que no tienen demasiadas posibilidades materiales de hacer a la música, a un instrumento musical, a un violín, a una guitarra, a una flauta traversa, una flauta dulce, a un oboe o a un charango, porque hace mucho repertorio popular argentino y tradicional. Y esto empieza a reproducirse, a reproducirse. Es sacar a los chicos de la calle, sacarlos de la droga, sacarlos de tantos lugares peligrosos a los que están muy, muy expuestos. Eh, porque un chico que... y es lo que a mí siempre me impresionó mucho es lo maravilloso de la respuesta, eh, que los pibes se enganchan porque descubren un mundo, y ahí está la maravilla de lo que es la cultura, de lo que es eh, esto. El lazo social, se hacen amigos, el universo simbólico se les expande, pueden soñar, empiezan, gente que solo podía pensar en la subsistencia, aún desde muy chiquitos, empiezan a ver un mundo. Esto sigue creciendo lentamente, tuvo alzas y bajas, algunos secretarios de cultura, incluso en los en gobiernos kirchneristas, por ahí no le daban tanta importancia, el que estaba a cargo del área musical o no sé qué, pero se mantuvo. Más problemas hubo con el macrismo, pero bueno, se peleó y se consiguió, sobre todo la gente que está más en ese sector. Yo estoy en la parte de patrimonio arquitectónico, no es tanto mi métier, pero como delegado gremial he estado muy cerca de eso muchas veces. Y avanzó, avanzó. Hace unos años, Marta Argerich, no me acuerdo si fue en 2019, una cosa así, se le propone hacer esto y ella y otras personas lo que hacen es becar, o sea, se les da una beca a los chicos que formados en esas orquestas ya a los 18 años
tienen la vocación de seguir con la música, sobre todo como profesores. Y se les hace una formación bienal, bianual, eh, y se les da un emolumento, no es una fortuna, pero creo que ahora la última eran 45.000 pesos, una cosa así, por mes, que hace una diferencia, les da cierta tranquilidad, se pueden dedicar más o menos bien a la formación, que es muy intensiva y es muy exigente. Y se dieron durante 2, 3 años y ahora tenían que empezar a pagar en febrero y no está. Ellos dicen que es por problemas, no sé qué, no sé qué. Hoy salió en Infobae la noticia de que los funcionarios frente a la carta de Marta Argerich dicen que no es que se discontinuó, es que se demoró, pero nada más que eso, y que los profesores, que son varios de los surgidos de esas escuelas, y los más jóvenes de las becas, eh, los llamaron y no se presentaron. Es mentira, es mentira. Ahí la Junta Interna de ATE de la Secretaría de Cultura, del ex Ministerio de Cultura, lo desmintió, porque estaban todos sabiendo que habían anunciado contratos de 3 meses, empezaron a trabajar en tiempo y forma, pese a que los chicos que necesitaban las becas no las habían recibido, pero bueno, empezaron. De hecho, en el festival del sábado tocaron, fue una cosa maravillosa. Eh, Así que bueno, ellos están, me parece, igual que no coincida conmigo, me lo dice y lo conversamos, destruyendo esa posibilidad de pensar en un futuro. Porque no solo el patrimonio, que la cultura nos permite, si tenemos imaginación, si podemos pensar, si tenemos el rato de desear la belleza, una cosa que nos satisfaga y que podamos hacer algo, ya estamos proyectando. Y esa proyección es la que ellos no quieren. Vuelvo a decir, para mí, Milei, con todas sus extravagancias y sus delirios, es un personaje anecdótico y es un instrumento de una clase social feroz. Y se la está agarrando con la cultura, la educación, sobre todo la educación superior, y yo creo que lo que decía Laura sobre el tema de la UNA también tiene que ver esto de eh, que somos una universidad de artes, ¿no? Una universidad donde la ciencia, lo académico está como al servicio, si se puede, se me permite la metáfora, al servicio de la imaginación, del universo simbólico más, eh, vuelvo, me encanta la palabra, polisémico, porque digamos, son tantos los significados y los sentidos que se pueden desplegar desde el arte. Ustedes saben que en la comunicación hay mensajes o significados a la significación, que pueden ser denotativos o connotativos. Los denotativos dicen esto es así, ¿no? Tienen muy poca polisemia. 1 más 2 es 3. No hay tutía. Aunque ya se los cuestiona también, pero bueno. Hierro con oxígeno da óxido férrico u óxido ferroso, según no sé qué. Ah, pero la música, ¿quién sabe qué significa una melodía? Es lo que me evoca a mí, que no va a ser exactamente lo mismo. Pero si nos evoca a 2, 3, 5, 10.000 personas algo, por ahí nos unimos en una cosa muy amplia. Eh, Pasa con todos los símbolos. Digo, los edificios históricos son símbolos. Qué sé yo, las canciones tradicionales, la López Pereira, la Cuartelera, qué sé yo, tantas músicas, tantas melodías o tantos ritmos que son distintos,
todo eso, los textiles andinos, el ñandutí en el litoral, todo. Estamos como puestos en la mira porque, digamos, eh, una sociedad anómica, gris, deprimida, que solo puede pensar en su subsistencia, es muy manejable en más de un sentido. Y piensen, porque me parece que es una cosa que se discutió bastante, ¿cuánta gente votó en contra de sí mismo al votar a esta gente? ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas votaron que están, a ver, yo puedo entender que Paolo Roca, no puedo entender, estoy seguro, vota a estos porque sabe que son su gente en los lugares del Estado. Macri salió a bancarlo el día uno, más que a su propia candidata, ¿se acuerdan? Porque son, ellos tienen intereses, ellos la tienen muy claro, no se manejan tanto con los sentidos comunes, con este sentido común que se crea hegemónicamente, eh, y lo hacen valer. En cambio, gente que es perjudicada termina adhiriendo por X cuestiones, algunas legítimas, otras no tanto, a veces es por resentimiento, a veces es por lo que fuere. Pero que yo le decía a un compañero kirchnerista, ustedes están en, y en general todo el bloque de centro a la izquierda, se hablaba mucho de la defensa de los derechos, a un universo que no tiene derechos. Piensan muchos de estas personas que los que tenemos todavía aguinaldo somos privilegiados. Les cuesta ver más arriba a la verdadera causa. Entonces es un laburo que tenemos. Y es cierto que esta vez estamos, me parece, más derrotados como sociedad, como contrahegemonía posible, y más desarticulados que hace unos años. Veremos. Yo creo que en algún momento, digo, hoy la represión en la 9 de julio fue muy sintomática. Están buscando un muerto, ellos, no nosotros. Están buscando muertos porque, por otro lado, la población, hay una cantidad de población que es excedente. Ya ni siquiera es el viejo ejército de reserva para contener los reclamos salariales de los trabajadores ocupados. Porque hoy, primero la automatización hace que se necesiten mucho menos trabajadores en sí. Podríamos trabajar 6 horas, 3 días por semana y habría trabajo para todos y todo el mundo podría ganar bien. Esto era lo que pensaba la socialdemocracia europea en los años 60. Vino la crisis del petróleo, la financiarización de la economía, que culminó con la... Porque claro, el exceso de petrodólares empezaron a prestar por todos lados. La deuda externa argentina de la dictadura, que no se desconoció y habría que haber desconocido. Pero bueno, es deuda odiosa. La propia dictadura nacionaliza, estatiza la Profe, deuda de los grandes disculpe la grupos privados. interrupción. Sí, Quería preguntarle, esa deuda que tomaron, que tomó el gobierno de facto, ¿de cuánto fue más o menos? la deuda externa al 76, estoy diciéndolo de memoria, eran entre 8.000 millones de dólares y se terminó la dictadura con 40.000 en 7 años. Un Dios santo. salto feroz. Espera. El gobierno de Alfonsín empezó a auditarla, pero cuando llega el joven Machinea al Banco Central, les ordena a todos los auditores del Banco Central dejar de hacer ese trabajo. Entonces, viene la hiper, etcétera, etcétera. Alfonsín termina como termina el gobierno, más allá de algunos otros aportes que fueron, después el juicio de la Junta fue inédito y hay que sacarse el sombrero, pero desde una situación de mucha debilidad. Y que a su vez no supo
convocar por ahí mayores fuerzas para poder generar un bloque contrahegemónico desde el gobierno, importante, y generar otra hegemonía. Terminó siendo derrotado por el golpe de mercado, la hiper famosa, eh, bueno, la obediencia debida, punto final previamente, pero el asalto a la tablada y la reacción del ejército hizo, les hizo saber que estaban dispuestos a cualquier cosa para que no se avanzara más en el castigo a la- a los crímenes de la dictadura. Y ni que hablar de la revisión de la deuda. Viene Menem, su pero qué sé yo, digo, cada crisis No, económica, perdón, pero no fue el asalto a la tablada. Eso es otro episodio que se relaciona con otra. pero eh, digo, la la respuesta, obediencia de, la obediencia debida y el punto final fueron como respuesta a la toma por parte de los de los mismos cara militares. pintadas y demás, Semana Santa. Claro. Sí, pero lo que digo es que la represión, piensen que hay desaparecidos en esa. El jefe de la policía decía, mientras estaba transcurriendo la toma del regimiento, déjenme que con la policía yo los desarmo. Y era, a ver, era un grupo muy pequeño y demás. Si alguien ve las imágenes, no sé, los más grandes por ahí se acuerdan yo tengo muy presente eso. eh, Sí, yo lo tengo muy presente porque además estaba muy cerca, pero lo que quiero decir es que la obediencia debida al punto final ya habían ocurrido Son cuando fue bien, el por asalto a eso la digo, tablada. hay un No es increscendo que eso fue, no, es un hecho de otra distinto. naturaleza. Pero lo que digo, a ver, lo que digo, por ahí no me expresé bien, es que esa ferocidad en la represión les está diciendo, acuérdense que nosotros estamos acá y de lo que somos capaces. Eh, el menemismo acepta el plan Brady, el canje de los bonos, etcétera, etcétera, después del default eh, que sufrió Alfonsín, eh, aceptan sin chistar y es como que van legitimando la deuda a lo largo del tiempo. Ningún gobierno, en el 2000 estuvo el famoso fallo Ballesteros, que le ordena al Congreso que revise esa deuda porque está mal documentado o no está documentada y en muchos sentidos puede ser deuda odiosa, que lo es, tomada por una dictadura que no tenía. Y no se revisó. Se hizo el recorte de la deuda, qué sé yo, pero no se revisó. De alguna manera se termina legitimando. Y piensen en el costo o en el porcentaje del PBI que sigue insumiendo el pago de deuda. Después, por supuesto, viene el ciclo de, de Macri, que en ese breve lapso vuelve a endeudar de manera casi astronómica a la Argentina. Y tampoco hizo nada el gobierno siguiente, el de Alberto Fernández, para cuestionar ese. Porque por lo menos habría que haberlo llevado a los tribunales. Por lo menos habría que haber dicho, no, pará, no puedo pagar esto, es una locura. ¿Qué hubiera pasado si defaulteamos? ¿Qué hubiera pasado si antes nos salíamos del fondo? Volver al fondo le hubiera costado un poquito más a Macri. Así que bueno, estamos en un momento difícil. No quiero dejar de hablar de estas cosas, pero siempre me parece que es importante ver que también tienen que ver con lo que hacemos y con lo que estamos trabajando en ¿cómo se llama? En esta clase, en esta materia. Así que bueno, no sé si escucho comentarios, algunas cosas, y después pasaríamos a hablar ya de más pragmáticamente de los prácticos. ¿Está?
y de los temas. Lo que quería comentar, no sé si ¿se escucha Sí, bien? Bien, porque estoy por el teléfono, no hubo forma de conectar la computadora. Bueno, eh, sí, no, no, terrible. Cuando usted, profesor, hablaba de lo que significa el arte en distintos niveles socioeconómicos, yo tuve la oportunidad de dar 3 años de clase de danzas folclóricas y tango como materia extracurricular en los CEA, los Centros de Educación de Adultos. Son ajá, adultos que hacen la escuela primaria en uno de los distritos de Vicente López. Tenía 5 escuelas y ahí había un poco de todo. Eh, Gente muy, muy, muy pobre, judicializados, en libertad condicional. Tenía desde 15, 16 años, que es la edad mínima para entrar, hasta un señor de 80, y en 5 escuelas diferentes. Y con los más bravos, para que se entienda, era un grupo que estaba en la escuela 4 de Vicente López, que es la escuela el edificio donde fue la primera escuela que hizo Sarmiento, acá en esta zona, ajá, obviamente está reformada, ¿no? Había un grupo como de 8 más o menos que estaban alrededor de los 25 años, que le puedo asegurar que daba miedo casi hablar con ellos. Bueno, el cambio que fueron teniendo a través de las clases, de ver otra cosa, de ver que se les daba a ellos el respeto que uno pedía y de aprender y ver que había una cultura diferente a lo que ellos tenían en el momento, en sus casas, en su entorno, fue maravilloso. Hasta que vino después, bueno, después de 3 años, cambió la inspectora de la zona y dijo, no, esto no sirve para nada, listo, ya se sacó. Pero todo esto que usted estaba contando de las escuelas de música y todo, yo lo vi reflejado ahí. Y de esto habrá sido en el 2008 aproximadamente. Eh, es instantáneo como uno va notando ese pequeño cambio, se nota, se siente, y después cómo agradecen el que uno les dé una oportunidad o que uno les pueda mostrar que hay algo más a lo que ellos creen o ven o tienen en su entorno. Fue fantástico, por eso quería simplemente acotar esto porque lo tuve como experiencia propia. Y perfecto. con respecto a los niños, eh, estar en una orquesta infantil, en un coro, en una clase de danzas folclóricas, en lo que fuere, los ordena, les marca límites horarios, les da la sensación de pertenecer a algo fuera de esa nube de nada que tienen a veces en su vida. Bueno, eso. Sin embargo, bueno, hay tanta gente que opina. De hecho, hoy estuve no discutiendo, pero casi, con mi hijo mayor, que tiene 48 años, no es ningún nene, eh, y no entiende, no entiende mi punto de vista y me dice, bueno, vos lo ves de otro lado. Bueno, así estamos, uno de un lado, otro del otro en la propia familia. ¿Qué va a ser? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, porque además opinan que esto es maravilloso, que este es el mejor gobierno. De hecho, mi sobrino, que tiene mi mismo apellido, es gerente de Seguros Nación, y dice, bueno, es el mejor presidente que podemos tener. Bueno, lo ven desde otro lado, lo ven desde las finanzas, claro, lo ven de las finanzas, del dinero, de todo lo que se puede hacer, y nosotros lo vemos desde otro lado, de lo social, lo cultural, más allá de lo económico, ¿verdad? Difícil, muy difícil. ¿Alguien más? A mí me gustaría decir, profe, mientras usted estaba hablando, yo iba pensando un montón de cosas que me venían a la cabeza y pensaba que la cultura de un país habla del país, ¿no es cierto? Habla de todo lo que somos, pero por sobre todo la construye. Entonces es muy duro este ataque y esto que está pasando con la cultura. Claro, porque hay una dialéctica, una dinámica, un ida y vuelta. A ver, si yo solo promuevo la, la construcción de una cultura del aislamiento, de la depresión, de, lo digo con un sentido hasta clínico, depresión, porque así nos quieren. Hay un texto maravilloso de Jaureche
sobre el cómo nos quieren tristes para que no peleemos. Eh, ese tipo de promoción cultural, porque ellos tienen un proyecto cultural. Esto es otra de las cosas que tenemos que ver. Siempre hay un proyecto cultural y siempre hay una política cultural. Puede ser explícita, puede ser ofrecida de manera pública, también en la ideología. Ellos dicen, ay no, porque estos son ideológicos, los zurdos de eso. Todos tenemos una ideología. ¿Es explícita o es implícita? La explícita yo incluso puedo someter mi propia ideología a análisis y a crítica y decir, no, en esto estoy equivocado. Cuando pensé tal cosa, por ahí no era lo que correspondía. Entonces me puedo corregir. Pero si yo creo que yo no tengo ideología, o solo creo que ideología es un discurso político, es, ¿cómo le haces cambiar a eso que él dice que no tiene? O ella dice que no tiene. A cualquiera que diga algo de esto, es muy impresionante, porque la ideología es esa visión del mundo que nos ordena. Entonces, después puedo creer que la puedo cambiar o que la tengo que revisar o que me tengo que pensar a mí mismo en mis convicciones en algún momento, porque, qué sé yo creo que voy a poder atravesar esa pared que tengo allá si me concentro porque la mente lo puede todo. Y voy y me estrolo contra la pared, una vez, dos veces. Si yo digo esto no es ideología y para mí es la verdad, y bueno, voy a vivir con la cabeza conchichona hasta que me muera de un derrame cerebral porque un día me pegué muy fuerte. Ahora, si veo, constato mi supuesto ideológico que no se verifica en la realidad, puedo tener la oportunidad de decir, bueno, ah, no, por ahí es por otro lado, es mejor que pase por la puerta, ¿no? Eh, y nos encontramos permanentemente con ejemplos de esto. Y cómo uno ve cuando ensancha su propio universo simbólico, cuando somos capaces de ver que por este camino, yo la vez pasada me peleé con un compañero de trabajo al que aprecio mucho, pero se enojaba de las cosas que ponía en Instagram. Eh, Sobre todo le molestó un tema. Si vos haces ajuste, si sos de lo que crees, que se hace un ajuste y después viene el bienestar, una vez que estabilizaste las variables macroeconómicas, no sé qué, no sé qué, no sé qué, viste, vas a empezar a ganar mejor. Mentira, porque el ajuste es gastar menos. Vos gastás menos, eh, la actividad económica disminuye. Entonces, volvés a, con la poca plata que con lo que te ahorraste, ya no te alcanza porque cada vez vas a cobrar menos de impuestos. Entonces vas a tener que hacer otro ajuste, porque no hay que gastar más de lo que se gana, porque en la casa, y te machacan toda la vida. Pasó 20 veces en los últimos años. Lo hizo el Rodrigazo, lo hizo la dictadura, lo hizo Machiné en el gobierno radical, lo hizo Cavallo en el menemismo, lo hizo la Alianza, lo hace Macri. Yo le decía, escuchame una cosa. Ah, porque terminaba diciendo, si vos crees que eso es así, no entendés que para la derecha el ajuste es infinito, en ese sentido, ¿no? Dice, como tu estupidez. Claro, se ve que el tipo creía que era así. Y es un tipo inteligente, por otro lado. Pero esas cuestiones tan arraigadas, ese sentido común tan absoluto y tan incuestionado por ciertas capas, ciertas personas, termina siendo, pero vos sos muy agresivo porque no te gusta el gobierno. El gobierno me está queriendo destruir y destruir todo lo que, en lo que yo creo. Entonces, no me vas a pedir, no me vas a conseguir que diga qué lindas flores o hay que darle tiempo, porque si le das tiempo ya estamos todos muertos. Bueno, terminamos o no hablando, ¿no? Varios días. Bueno, em,
Y yo le contaba, digo, seguro que lo votó a Macri. No estoy totalmente convencido que lo haya votado este ahora, ¿no? En la segunda vuelta. Por ahí sí, pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, si no le tengo que cortar el rostro para toda la vida. Cuando se suponía que la inflación era producto de la emisión descontrolada del último periodo del gobierno de Cristina, vos agarrás y decís, secaban la plaza, como, dice, como les gusta decir a ellos, ofreciendo tasas de interés altísimas. Creo que habían llegado a un 50% de inflación y las tasas estaban en el 70%, o sea, 20 puntos positivas. ¿Qué te ofrecían las famosas Lelix, Levax, que tanto criticó el propio Milei durante la campaña y los insultaba por la bomba de las Lelix y no sé qué cosa? Tiraban esos títulos. Estaban completamente liberado el mercado de cambiario. Entonces venían capitales de Norteamérica o de cualquier parte, o traían ellos los capitales que tenían en Panamá, en las Islas Vírgenes o donde fuera. Cambiaban por pesos, compraban esas letras. A las 2 semanas se iban, habían ganado un 20% mensual en dólares y se llevaban los dólares de vuelta afuera. O lo hacían una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que reventó. Y la inflación no bajó, nunca bajó. Entonces, esa falacia solo se sostiene porque hay un sentido común, una hegemonía que lo consagró como frase y esto lo consagró como sentido común. Y anda a cambiarles la cabeza a esos tipos. Realmente el laburo de convencimiento, de adoctrinamiento, uy, quedó grabado, es muy complicado. ¿Cómo haces para sacarlos de una certeza que la propia realidad y la evidencia palmaria, científica y fáctica no los convence? Hay gente que le cuesta más admitir un error que sostenerse, prefieren caerse, qué sé yo. Es muy complicado. La subjetividad humana realmente es muy compleja. Y volviendo a algo que se dijo hace un rato, la situación ahora es, aparentemente hay menos reacción, pero tenemos que ver. Nadie pensó, aunque, aunque se venía en un creyendo de lucha y de resistencia, en el 2001, que el detonante final hubiera sido el corralito, que era lo que ellos pretendían para salvar todo el sistema. Porque ya se había fugado acuérdense, el 1-1 era la fuga ideal, era el escenario ideal para la fuga. La plata del megacanje, la plata ¿cómo se llamó el otro? El blindaje. La fumaron en pipa en 2 horas todos los bancos y ellos. Eh, pero hubo un caso, creo que fue el 3 de diciembre de 2001, eh, se anuncia el que solo se pueden retirar 200, 300 pesos, no me acuerdo cuándo era la cifra exacta, o sea que había una bancarización feroz, obligatoria e inmediata, con un sistema de banca electrónica todavía no muy desarrollado. Si bien había empezado en los 80, los primeros cajeros Banelco, eh, no estaban plenamente desarrollados. No es como ahora que hacemos todo con el home banking o con el teléfono. Entonces, por ejemplo, los cartoneros no tenían cómo recibir, nadie estaba bancarizado, no había, empezaron a tener hambre porque los acopiadores no les podían pagar. Ponele que le dieran un pagaré, que todavía habría pagarés físicos.
¿Dónde lo cambiaban? ¿A cuánto lo cambiaban? ¿Con el usurero del barrio? ¿Cuánto le descontaban? Te daban un cheque. Vos no tenés una cuenta y necesitas la plata ya. ¿Le pagás al almacenero con un cheque? ¿Cuánto te descuenta? Y en 2 semanas, 3 semanas estalló. Los saqueos, el estado de sitio, todo el mundo a la calle, que no es solo la clase media por lo del corralito. Fue realmente una cuestión, un fenómeno absolutamente, una emergencia absolutamente eh, impensada. Entonces, hay que ver qué pasa, porque la gente está pasando hambre. Hoy, a pesar de las prohibiciones del protocolo que yo, en la 9 de julio había madres con chicos que salieron corriendo con la represión a refugiarse en las estaciones de subte. Por suerte no pasó a mayores, pero sí lastimaron gente, lastimaron fotógrafos, periodistas y demás. Así que bueno, eh, estemos atentos. Me parece que es bueno pensar juntos y demás. ¿Alguien quiere decir algo más? Porque ya, sí, si no se nos va a pasar toda la clase. Quiero hablar un poquito de los trabajos prácticos. Me llegó, además de lo de las baldosas de Valentina, ahora no me acuerdo quién fue, déjame ver si está ahora en... No, me parece que no está, no me acuerdo quién fue. Yo, De la profe, lengua, ¿eh? yo le había pasado por la plataforma de Lo de la Pregunte si podía lengua trabajar. Mbiá guaraní. Sí, sí, sí. Sí. Es muy interesante el tema, te escribí. Ah, bueno, bueno, lo voy a Pero ver en entonces. cortito, pero lo digo porque es esto. Eh, Más que lo que hacíamos, lo estuve pensando, lo seguí pensando, lo que hacíamos con patrimonio artesanal, de buscar algo para patrimonializar, me parece que como esta materia tiene una mirada más amplia, está bien también casos como ese, donde la propia comunidad no quiere que se los patrimonialice su lengua. Y yo no sé si vos tenés contacto o fluidez. Había un grupo del pueblo que estaba en la CTA autónoma en su momento. Yo tuve contacto hace varios años con uno de los caciques, eh, que era muy interesante porque él reivindica su lengua, o sea, la valora ellos, ¿no? Su comunidad, y dicen que el guaraní que se habla en Paraguay y el de Corrientes, que es el abá guaraní eh, Sí, son distintos. claro, y Es de otro, que está normalizado porque es el que normalizaron los jesuitas. O sea que ya claro. tenía una lengua mestiza e impuesta. Ujú. Era muy interesante hablar con este hombre porque la verdad es que me dejó pensando mucho. Y es un tema fundamental eso. Los involucrados, la comunidad o el grupo involucrado está de acuerdo o no. Te puse, ahí hay comentarios de Ochi Curiel que son muy pertinentes para esas situaciones. Sí, sí, sí. Cuando yo vi el video, como que pude conectar mucho justamente con lo que estaba empezando a ver. Cuando empecé a buscar información, veía justamente estas problemáticas, ¿no? Ujú, Que tiene que ver con respecto a que por un lado el Estado quiere patrimonializar algo y bueno, las comunidades empezaron a decir que no, pero es muy amplio para trabajar, así que voy a ver cómo lo sí. quiero enfocar, Es porque difícil por ahí. Trata de armarte un esquema, nos lo mandás sí, y sí, lo sí, vamos sí, sí, viendo porque digo, los teóricos por ahí terminamos la semana que viene o la otra, al final. Podemos tener todo el resto del tiempo para ir viendo el tema de los prácticos. Me parece que acá
análisis críticos de ciertas situaciones caben y muy bien, y sería importante algún tema que les interese, por ejemplo, el de la gentrificación, lo digo, la gentrificación de los centros históricos protegidos por sus valores patrimoniales. No. A mí siempre me impresionó, y esto no es Latinoamérica, pero pasa también, hace unos pocos años tengo el dato que Venecia, a fines de la Segunda Guerra Mundial, tenía 150.000 habitantes viviendo en las islas. Hoy son apenas 50.000. Yo tuve oportunidad de estar 2 veces en Venecia, la última hace unos 5 años, y realmente llega una hora de la noche y pasa a ser una ciudad fantasma. Los venecianos no soportan estar invadidos de turistas. Parece ser que el municipio de Venecia va a poner un cupo de visitantes a entrar por día y uno va a tener, como dicen ellos, prenotarse para ir, como cuando de la pandemia para ir a ver un museo en alguna parte, te tenías que anotar, había una lista de espera, entraban 5 este día, 5 este otro, 5, 5, bueno, así. Pero creo que lo conversamos la vez pasada, o yo lo traje, pasa y hablamos de San Telmo, en distinta medida obviamente, pero en el centro histórico de Quito también empezó a haber problemas en ese orden. Y eso que está bastante bien manejado, no lo hablamos mucho, pero bueno, hubo también alternancias políticas que generan distintos dinámicas, ¿no? Porque el tema era, por ejemplo, en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, cuando lo manejaban la gente de José María Peña, del Museo de la Ciudad, era de una determinada manera. Después, en la época de Grosso, se modificaron las normativas que, bueno, no viene mucho al caso, pero se aceleró un proceso de gentrificación que después más o menos se estabilizó también por razones económicas, no tanto por voluntad política. Con el gobierno de Ibarra también sí se trata de incluir socialmente con la Escuela Taller del Casco Histórico, que fue un experimento muy interesante que por supuesto después con el macrismo se va desarticulando. Pasó con el casco histórico de Salvador de Bahía, que creo que se los comenté, había estado siendo abandonado por las clases altas cuando las viviendas se deterioran, cuando van haciéndose, como pasó en Buenos Aires. El barrio sur era el más importante. No es solo con la fiebre amarilla que la población de clase alta se va a los suburbios, a Flores, a, a la Recoleta, porque también se fueron a barracas, en muchos casos tenían casas de fin de semana en barracas, surgen pueblos como Adrogué, Belgrano, etcétera, etcétera, pero se van desplazando más o menos paulatinamente porque la infraestructura era mala, el hacinamiento era mayor, el deterioro de las casas ya era más difícil de revertir. Imagínense cuando no había temas no estaba en ciernes la posibilidad de restaurar o no se valoraba lo suficiente esas arquitecturas como para seguir manteniéndolas y seguir viviendo en esas casonas. Se iban comprando en las afueras, empieza a desarrollarse primero el eje de la calle Florida San Martín, se llega a la plaza de San Martín, Retiro, y después se crece el eje de la avenida Alvear. Entonces ahí se van construyendo casonas. En principio había quintas de veraneo, de quintas de fin de semana, y después se establecen ahí y se hacen después los grandes palacios. Eh, Pero ese retiro sí se acelera con la fiebre amarilla, porque ya se mostró que era. Pero piensen que ya había también mucho conventillo, encima vivían con los conventillos al lado prácticamente, que eran por ahí la casa de la abuela,
que yo en lugar de demolerla y hacer algo nuevo o de habitarla yo para no tener que arreglarla, le pongo en una pieza, se la alquilo a cada familia y le saco una renta. Pero bueno, volviendo al siglo XX y a lo que va del XXI, en el centro histórico de Salvador, esas familias se fueron desplazando hacia las afueras. El centro pasó a ser ocupado de manera más o menos legal o ilegal por esclavizados que se iban liberando. La liberación de los esclavos en Brasil es muy tardía, pocos años antes de la caída del imperio, 10 años antes, 1890, no me acuerdo justo. Se va, y se va generando una vida cultural propia de la africanidad en Brasil, que es muy interesante, los afoyés, los terreiros. eh, es muy interesante la Praza da Sé, en la ciudad alta de Bahía, que está la iglesia, que había sido la iglesia de los jesuitas, que pasó a ser catedral después de la expulsión. Bueno, no me acuerdo si está la Facultad de Medicina. Como había varias iglesias, Salvador es conocidísima por la cantidad de iglesias, a esas plazas le ponen el Terreiro de Jesús, hasta renombran lugares de la ciudad con sus propios creencias y cosas. O lo que les decía la vez pasada, la iglesia del Rosario de los Pretos, que eran las cofradías, la del Rosario le correspondía a los negros. Y eso en casi todas las ciudades portuguesas y creo que en varias españolas también, pero no estoy tan seguro. Eh, Era donde rezaban con la figura de los santos a sus propios santos del candomblé. Bueno, esta dinámica sigue durante prácticamente todo el siglo XX, se empiezan, según las épocas, a empezar el interés por recuperar esto, les decía, este grupo empresarial, el sindicato en portugués es una cámara empresaria también, de comercio, escuela de culinaria bahiana. Ahora, era más rica por ahí lo que comprabas en la calle, acarajé o esas cosas que eran fantásticos. Y esa vida afro tan intensa y tan maravillosa y tan mágica se transcurría en las casas, lo único que los edificios estaban bastante deteriorados, había algunos que habían desplomado los techos y demás. Pero bueno, en la época de Color de Melo, se hace un lavado de cara urgente porque, claro, lo único que le ven es el extractivismo, en este caso a través de la actividad turística. Cuando empieza a pasar eso, empieza también a desplazarse la población más de menores recursos. En este caso, las comunidades afro. Se cerraron lugares de afoxé que eran famosos. Eh, yo no me acuerdo dónde estaba Olodum, era muy cerca del Pelourinho, la famoso agrupamiento del carnaval, bueno, la fiesta del carnaval, por suerte. Está en el Peregrinio Lodum, Está, bueno, está dentro. yo no sé si habido un intento de desplazarlos, eso yo estuve hace muchos años y hace mucho que no voy. Yo estuve hace unos 4 o 5 años y Ah, todavía está ahí adentro. perfecto, bueno, porque sé que había habido alguna movida para que no los mudaran, que eso, pero bueno, ya es como una institución, toda una institución cultural, ¿no? Eh, bien, bien por eso, no tenía el dato, gracias. Eh, pero se producen esos procesos de gentrificación que expulsan de nuevo a esta población, no ya voluntariamente, porque quiero ir a, qué sé yo, a un lugar más abierto, más cerca del mar o lo que sea. Igual, perdón, Olodum sigue estando dentro del Pelourinho, pero Sí, el Pelourinho está completamente vacío de población, o sea, está recontra gentrificado, está sí, 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 súper sí. turístico, solo hay hostales y cosas de comidas y está bien que es muy pequeño, ¿no? Pero Sí, ahí el en el Pelourinho Pelourinho
El Pelourinho en sí Claro. es ese triangulito donde está el SENACI, como le dicen al Sindicato Nacional de Empresarios de Comercio. En la punta está la iglesia de Rosario dos Pretos, está el convento, que es un museo, o era un museo, pero claro, vos Sí, ibas, por eso ahí gente viviendo no hay. no, O sea, pero vos ibas no. a la noche y te decían, tenía cuidado con Basualdo Blas, porque como era como complicado. Entonces, son ciudades que sirven para los turistas de día o, en este caso, expulsás a la mayor cantidad de población local de bajos recursos y generás solo un centro para acogida de turistas y pierde toda su riqueza cultural, iba a decir su esencia, pero no sé, hay que decir esencia, porque no es una cosa, porque eran los barrios de clase alta. Es más, Pelourinho era el instrumento de castigo para hacer los castigos públicos para los africanos que se querían escapar o que desobedecían. Era ejemplificador para las otras personas esclavizadas en la época de la colonia. Después se fueron prohibiendo los malos tratos, aunque por lo menos en público no se hacía. Eh, pero bueno, pasó en Lima también, yo no sé si, no tengo tantos datos de cómo fue en Lima, pero también hubo un momento que con la crisis fue invadida porque aparte, con el extractivismo y con los cambios en los métodos de extracción de minerales o de cultivo en otros lugares, hay mucha población que va llegando a las grandes ciudades porque no tiene destino en sus tierras de origen. Fíjense de vuelta cómo el patrimonio natural y cultural, los modos de producción generan estas cuestiones. Y también con el tema de sendero y algunos otros, mucha población se iba de la sierra hacia la costa y fundamentalmente a Lima. Y el centro histórico de Lima estaba lleno de vendedores ambulantes, era población nueva, pero de alguna manera y ocupaban un espacio porque los venían expulsando y de algo tenían que vivir. Y se generó también, en época de Fujimori, expulsiones y tratado de mejorar esa cosa para, cuando no, promover el turismo. Me parece que la Bueno, asociación, perdón, lo que pasa es que en Perú también eso pasa mucho en el Cusco y en toda la zona otro, de, claro, como que ahí el Cusco y todos los alrededores o los poblados, no sé si acá hay algún El Valle compañero, Sagrado. ahí también expulsaron a gran parte de la población y quedó solo mucho turismo y muchos hostales, cosas de comida, como todo para el turismo. sí, pasa en la quebrada, digo, me parece que este tema, lo patrimonializado al servicio y exotizado en un punto también, ¿no? Yo te patrimonializo el Cusco porque es la capital de los Incas, bueno, pero no lo disfruta la población heredera de los constructores de esas ciudades. Mm, lo disfrutan otros y los empresarios. Vuelvo, cuando se declara, que a mí siempre me llamó la atención, la quebrada de Humahuaca como patrimonio mundial, cultural y natural, una de las grandes promotoras era la señora Nelia Reta de Blaquier. Ella es jujeña, la heredera del ingenio Ledesma, casada con un señor de la clase alta porteña, que es Carlos Pedro Blaquier. Eh, la zona de Jujuy, la zona azucarera, la de las Yungas, el este, es el feudo de ellos, pero tienen influencia política en
casi todos los gobernadores fueron empleados o pertenecieron a estudios que eran contratados por el ingenio Ledesma. Ni que hablar de la complicidad con la dictadura. Una vez en un documento habíamos puesto que eran instigadores de la dictadura, que los militares solo fueron los sicarios. Pero bueno, es toda una discusión si son cómplices o son los, ¿cómo que se llama? Los autores mediatos, como dice el Código Penal en Argentina. Porque en realidad instigaron a la dictadura. Eh, y bueno, promovía. Ella fue prácticamente hasta que se volvió gaga poco tiempo antes de morirse, la presidenta eterna de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Fíjense otra cosa que es interesante ver cómo ciertos patrimonios se toman como un tema de clase. La colección Guerrico, la colección de acá, la colección de allá, del museo. Es maravilloso tenerlo para disfrutarlo cualquiera de nosotros, pero hay que pensar también en cómo se formó esa colección. Hace unos 10 años, no sé si fueron últimamente al Museo Nacional de Bellas Artes, tipo 5, 6, 7 años. Si uno ve la colección Guerrico, está entrando hacia la zona del siglo XIX, prácticamente 2 o 3 salas, antes de entrar al pabellón, ven que está la rampita, la escalerita esa para ir al pabellón. Están todos los cuadros colocados uno al lado del otro de manera bastante abigarrada, que por un lado fue una decisión curatorial, museográfica. En ese momento estaba de directora artística, ay, no me sale el nombre ahora, Herrera, pero no me sale el nombre. No me importa. Eh, y me contaba, dice, mirá, viene la familia, porque eran donaciones con cargo. Digo, yo soy bueno, le doy al Estado mis cuadros, pero me los mostrás siempre. Cosa que es contraria a la conservación de esos objetos, de esos bienes del patrimonio cultural. La sala Hirsch, que no tiene ningún criterio histórico o curatorial es los objetos que la familia Hirsch, ellos pagan la custodia y la dirección del museo prácticamente no tiene decisión sobre esa sala. Don Guerrico, cuando dona la cosa, dice que se muestre todo. Durante mucho tiempo no se mostró todo porque había que bajar un cuadro, limpiarlo, hacer tareas de conservación del marco, ver cómo estaba el lienzo. Son toda una serie de operaciones las que tienen que ver, ya les digo, el patrimonio no se restaura o no se conserva, sino lo que se conservan son los bienes. Eh, y tuvieron que hacerlo porque los herederos se apiolaron de que no estaban cumpliendo con el cargo con que habían sido donados y se los iban a sacar. Y era probable que la justicia fallara a su favor. Entonces, esa asociación, donde la señora de Blaquier era una de las principales promotoras, eh, con los profesionales del museo solía ser muy generosa cuando hacían becas y qué sé yo, las subsidiaba y todo lo demás, pero una manera también de tenerlos agarrados. Fue toda una pelea con. Eh, pero bueno, ella decidida y promocionando la declaratoria por parte de la UNESCO. Se consigue en el año 2000. ¿Y qué pasa? Había estado comprando tierras en la zona. Eh, Nunca el Estado argentino cumplió con la manda constitucional del 94 de completar el censo de las comunidades y darle los títulos de propiedad comunitaria de la tierra. Fíjense ahora, y en el gobierno de Macri, lo que está pasando son los más graves, obviamente, porque son los más decididos a deshacerlos, pero también hay
fallas y omisiones graves de los gobiernos que se reivindican nacionales y populares o progresistas, o las tres. Eh, y están desplazando a las comunidades, no las están respetando. Lo único que les toca es ser empleados de los hoteles, entonces está alterando. Yo había estado, la primera vez que estuve en La Quebrada fue en el año 83, 84. Había turismo, pero no era un golpe, no era devastador, no arrasaba con idiosincrasias, con singularidades, sino que convivía más o menos. Eh, en el año 90, en Purmamarca, llegué a conocer al cacique, Torana de Amayo, que me contaba una anécdota, dice, porque nosotros le incendiamos 3 veces las ciudades a los cholos. Y yo lo miraba y no entendía, y una colega jujeña que eh, me había acompañado, que yo me dice, no, no, está diciendo cuando la ciudad de Jujuy, de San Salvador, fue fundada en un lugar que ahora es un barrio de Jujuy, de la capital, que se llama Ciudad de Nieva, el barrio, o Nieva, que uno, si conocen Jujuy, está entre dos ríos, el Río Grande y el Chibi o Chico, y si vas saliendo del centro hacia el norte, a las pocas cuadras hay unas calles que en subida, y allá está Nieva, que el clima era mucho más agradable para los europeos, se podían instalar ahí, pero estaba mucho más a merced de los ataques de los omahuacas, de los calchaquíes, de los distintos pueblos, y los terminaron arrinconando, fue desplazándose la ciudad hasta justo la confluencia de los ríos, donde le resultaba más fácil de defender. Y ahí prosperó, pero sufrió 3 incendios provocados en guerras locales contra los invasores, que en general en esos lugares había una mínima guardia, eran muy pocos españoles, algunos indios asimilados y en algunos casos africanos. Y los pequeños territorios de labranza un poquito en las afueras de las ciudades. Pero este hombre que reivindicaba su pasado con una memoria absolutamente clara, vivía en una casa en la plaza de Purmamarca, una casona de adobe con techo de caña y torta de barro, una casa criolla, pero... Y la última vez que fui, ya hace como 10 años, estaba esa casa subdividida, varias de las ventanas transformadas en pequeños locales, y lo que es peor, era una casa toda blanca, toda pintada de blanco, las casas principales, la iglesia se pintaban de blanco, si uno ve las casas de las afueras, por ahí tienen el barro crudo como revoque o directamente el adobe a la vista. Eh, una franja de esos negocios pintada en color tierra de siena. Decime qué tiene que ver eso con la cultura mestiza, la cultura resultante de esa fusión conflictiva entre lo español y lo originario. Nada. Y es un mercado, es un inmenso mercado. Lo único bueno que habían hecho, había en lo que había sido el cabildo, era que está ahí en la plaza, eh, un taller de pintura cusqueña y de ángeles arcabuceros, especializada en ángeles arcabuceros. O sea, rescataban la técnica impuesta por los españoles a los grupos originarios sometidos, con esa visión propia de cuando reciben el catolicismo. Imagínate concebir al arcángel San Miguel. Es muy impresionante, esa transculturación fue violenta, pero aparte, bueno, ellos en su subjetividad colectiva recrean ese mensaje del invasor, esa imposición del invasor, y tengo que buscar el libro de García Canclini, mira, me acordé ahora,
Esto de la cultura impuesta, la cultura asimilada, la cultura asumida y la cultura propia, y cómo son los distintos cruces. Porque es inevitable. El proceso histórico hace que las conquistas existan desde siempre. Entonces, bueno, después cómo se reivindican los grupos subalternos, qué hacemos con los temas de hegemonía, esa es otra cosa. Pero el proceso histórico tiene estos resultados. Profesor, Sí, perdón, usted decía recién cómo pintaron de color siena, que no tiene nada que ver. ¿Ha visto en los últimos años las casas que se están haciendo de Humahuaca de ladrillo hueco y techo de chapa? ah, Que es terrible, porque van a necesitar, o sea, primero que cambia ya lo que uno ve en la zona, y otra que van a necesitar más calefacción en invierno y más refrigeración en verano. totalmente. Eh, terrible, terrible, y es para Nosotros abaratar costos. en patrimonio artesanal veíamos eso, cómo los desafíos del presente y del futuro hacen que las técnicas antiguas que se dejaron de valorar, por ejemplo el adobe, ¿por qué se dejó de usar? Por dos cosas. Tiene mala respuesta a los terremotos, San Juan 1944 o el de Mendoza de 1861, que encima los dos fueron tremendos porque eran en horarios donde la gente estaba dentro de las casas. En Mendoza fue peor porque era la noche, se estaba cocinando y se iluminaban con velas, o a lo sumo lámparas de querosén, no sé, 1861, la electricidad no había llegado al país, creo que en ninguna parte. Y se produjeron aparte en Mendoza grandes incendios. Ese es uno de los temas. Y el otro es la vinchuca. ¿Vieron la película Casas de Fuego con... Qué mal que estoy para los nombres. ¿Qué hace el doctor Massa? Miguel Ángel Solá, creo que es, Miguel Ángel ¿no? Solá. Sí, gracias, disculpen. Miguel Ángel, ¿qué era esto? Que las quemaban para eliminar las vinchucas. Si los pobladores de esos ranchos hubieran tenido la posibilidad de encalar esas paredes y de tapar las grietas donde anida la vinchuca, no hubiera hecho falta. Y el adobe tiene muy buena respuesta, al contrario de lo que pasa con los terremotos, al, a la inercia térmica, porque son casas que se mantienen frescas de día y conservan la temperatura de noche. Y en la quebrada o en las zonas así secas, el cambio de temperatura, el gradiente de la temperatura entre el día y la noche es notable. O sea que tiene muy buena respuesta actual. Se está reivindicando en muchos lugares el uso de las arquitecturas de barro que se habían abandonado durante mucho tiempo. Es otro tema muy interesante. Hasta en las islas de Santa Fe, donde es más complicado la arquitectura en tierra por el tema de la humedad, pero han conseguido el propio desarrollo del poblamiento por parte de, en su momento, españoles, criollos y mestizos. La ciudad de Santa Fe fue una ciudad que fue de barro hasta muy avanzado el siglo XIX. Si alguien conoce Santa Fe y conoce el convento, el convento lo reconstruyeron, pero la iglesia todavía tiene los grandes muros de tapia. Las iglesias más antiguas, tapia es tierra pisonada, es una técnica distinta a la del adobe. Eh, y las conservan, pues los techos amplios con galerías a los costados para que no castigue directamente la lluvia. Hay que tener un trabajo de mantenimiento, de encalado para que no se metan los bichos y demás. Eh, pero eh, por cuestiones de prestigio, de falta de valoración, de no ser considerados patrimonio, esos bienes, o no ser considerados dentro del patrimonio, esos bienes se fueron perdiendo, se fueron disfrazando o se fueron demoliendo. Y hoy se ve que tiene una excelente respuesta a ciertos requerimientos que con el cambio climático se hacen cada vez más urgentes. Porque aparte son arquitecturas
que cuando se dejan de ser útiles y se pierden, vuelven al ciclo natural. No Y es se está como... usando mucho, Sí, perdón, profe, se está usando mucho de una mirada sustentable ese tipo de sí, sí, sí. construcción. Por Está como eso, muy en auge. cuando nosotros decimos que el patrimonio, la mirada patrimonial, tiene que ver no solo con el pasado, sino con rescatar herramientas que en el pasado eran útiles y que no son útiles a futuro, además del valor identitario, cultural y de reflejo de nuestra propia singularidad, está eso que me sirve ahora y me va a servir a futuro. Porque yo digo, si tengo que hacerme una casa después del holocausto nuclear y sobrevivo lleno de escamas y todo deformado, es más probable que me pueda hacer una casa de barro que no pedir, no voy a poder pedir en el ISI las placas de Durlock para, ¿no? Digo, tenemos que pensar todos esos temas y me parece que donde quieran y tengan un tema que les interese, lo van a poder encontrar un tema que puedan desarrollar en el trabajo. Y si Profe, necesitan bibliografía o alguna información para completar algún bache que tengan, obviamente estamos ahí, somos nosotros los que los tenemos que ayudar a resolver. Sí, alguien. yo te quería avisar que te lo mandé por mail porque no podía abrir la plataforma. Ah, bueno. Ahora recién la pude abrir y te lo mandé, pero no sé si te llega porque estoy teniendo yo problemas con la plataforma. Ah, bueno. Bueno, está. Voy a ver si te puedo finalmente, porque la verdad es que no me dediqué esta semana, estuve con bastantes problemas, pero si incorporar también a vos a la plataforma, si no tienen mi correo electrónico, ¿no? Bueno, Claro, ahora me claro, fijo. ¿Cuándo lo yo mandaste? no me acuerdo si ayer creo Ah, o hoy, te bueno, mandé por mail al que figura en la plataforma, ¿viste? sí, Tenía sí, ese mail. Bianchetti. Bien, bien. Bueno, ¿algún Cómo otro? es el mail? ¿Cómo es el mail, profe? Lo escribo en el chat, así no hay... Bueno, perfecto. Bueno, yo en la plataforma no estoy porque Sí, sí, por Rectorado este me mandó problema que que iba a tenemos. estar, sí, tal cual. Profesor, ¿va a mandar los lineamientos para presentar el Sí, proyecto? sí, sí. Así por lo menos Los sabemos qué subo cantidad de también. páginas, etcétera. Ahí acabo Los de subo. escribir mi correo electrónico. Per- perfecto. ¿Y lo va a subir al chat? Sí. Perfecto. Bueno, bueno, ya va siendo hora. Fue una tarde un poco atípica, pero espero que Pero les haya venido bien. muy interesante, Bueno, muy interesante. bueno, ¿algún Porque otro si no vemos comentario? claro, si no vemos el contexto general de donde estamos viviendo, Oh, nos abocamos solo a, bueno, algo sí. chiquitito, bueno, no No sirve, creo, no sirve. algunas veces hablan de la torre de marfil de los científicos, pero en general nos puede pasar Ujú. a los que estamos en el mundo académico de aislarnos, y me parece que son cosas, digo, piensen incluso en las ciencias duras, y sobre todo en las ciencias sociales se está hablando mucho de la investigación implicada. Ya hace unos 20 años que se empieza. eh, yo tengo un amigo que ahora hace un tiempo que no veo, pero profesor en sociales, Juan Guaren, no sé si alguien lo conoce. Está en el Gino Germani. Ahí subieron la frase de Jaureche. Eh, bien, gracias. Búscala en el chat. Él trabajaba en el Teatro Cervantes, fue un joven delegado de ATE allá en el 2001. Después terminó de recibirse de sociólogo, lo aceptaron en el Germani y hoy es un profesor muy interesante. Y su tema de trabajo eran los grupos indígenas y campesinos peleando contra el extractivismo.
trabajó con la gente de, ¿cómo se llaman? Los de Formosa, que una vez me invitó a una charla en el Germani cuando estaban todavía ahí en Plaza Jusey. Todavía no habían inaugurado la sede de Constitución. Estaban trabajando. Bueno, Pipino Fernández. Y trabajó con la organización del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con grupos de desocupados. Y él fue el primero que le escuché hablar esto de la investigación implicada. El investigador no puede ser un observador objetivo de una realidad, menos en ciencias sociales, pero está pasando también en la física cuántica. La posición del observador modifica el fenómeno. Yo no lo puedo terminar de entender porque para mí hay algunas partículas que atraviesan, otras no atraviesan, depende de dónde vos estés puesto. Para mí es magia, pero bueno, es mi ignorancia, ¿no? Pero en ciencias sociales es muy claro. Y ellos trabajan de una manera muy implicada con estos grupos. Y hablando un poco del tema del Vía Guaraní, mira, me acordé de otro caso hablando de Juan. Eh, Hace muchos años, yo todavía no pensaba entrar en folclore ni remotamente, Eh, pero una reunión, me lo comentó una antropóloga que trabajaba en el Instituto de Antropología hace 30 años, eh, que había un grupo que tenían un financiamiento, no me acuerdo si del CONICET o de dónde, para hacer un diccionario de una lengua que cada vez tenía menos hablantes porque eran un grupo muy minoritario de una etnia que estaba, no me acuerdo en qué parte si en Formosa o en el Chaco, o en el Chaco salteño, no me acuerdo. Pero un grupito emparentado con los wichis, pero hablaban una lengua distinta. Y estaban haciendo cosas pues se estaban muriendo y no iba a haber dentro de poco hablantes. Y le digo, ¿y no probaron con darles de comer? O ayudarlos, o darles un territorio, algo para que puedan. Y ella decía, bueno, Sí, vos sabés que la ciencia no es así como funciona. Digo, no, pero es un horror. Y bueno, pero era así. Entonces, también tenemos que revisar los supuestos de nuestras propias instituciones culturales y científicas. Eso también es otro tema. Y siempre desde una mirada crítica. Crítica no en el sentido de Weber, crítica en el sentido correcto. Analizar y tratar de entender las implicancias de cada una de las posturas que se pueden ir tomando, o por lo menos pensar en cuáles pueden ser. Así que bueno, eh, en cuanto pueda, que espero que sea pronto, les paso el modelo para seguir para la confección del práctico. Pero ustedes se comprometieron a ir mandándome los temas y han llegado muy poquitos. ¿Estamos? Apúrense con eso. yo le ¿Listo? había dicho, yo le había dicho del tema del guardapolvo blanco, o sea, ¿hace falta que Sí, se lo escriba o lo sí, dejo ahí estaría ya bueno para listo? tenerlo presente, porque por ejemplo ahora no lo tenía presente. Y fijarte qué es lo que querés ver de esto, porque la verdad Sí, es que es un tema que parece sencillito, pero me y imagino no un es. mundo de complejidades. Y no sé cuánto hay de soporte, creo que tiene que haber bibliográfico o estudios hechos sobre eso, porque es toda una apuesta. Fíjense que debe ser uno de los pocos países, el guardapolvo blanco me parece que es una característica muy propia de la escuela argentina. No sé si Sí. fue desde la 1420 en adelante o se adquirió a posteriori. Alguien, creo haber escuchado que fue en la época de Irigoyen que Sí, hacia 1916 más o menos, sí. entonces no estaba tan mal mi recuerdo. Sí, Tengo recuerdos de cuando alguien me lo contó cuando era chico y no me acuerdo cómo se llama
Mi Sí, vecino con el que estuve hablando hace 3 minutos, no sé. Pero bueno, cosas de la edad. Bueno, gente, me comprometo a mandarle eso, pero ustedes comprométanse y manden temas que quieran trabajar. ¿Estamos? bien, perfecto. ¿Listo? Hasta el lunes. Gracias. Chao, hasta el lunes. Chao, gracias. Chao, Chao. gracias. De nada.